nombre es Bernardo Antonio Novoa Barrero. Nací en una población de Cundinamarca llamada Fontibón, que hoy en día es parte del distrito capital de Bogotá. Hoy en día se llama, es el barrio de Fontibón, pero cuando yo nací era un pueblo pequeño, colonial muy bonito, y nací en una casa campestre, como se llamaba en esa época, que se llamaba El Nido. Don Bernardo, ¿cuál es su fecha de nacimiento y qué recuerda usted de la Colombia de la época? Mi fecha de nacimiento es junio 9 del año de 1939. Nací según me contaba mi madre, faltando que 2 o 3 meses para que se declarara la Segunda Guerra Mundial. La época de que yo recuerdo de mi niñez en Fontibón era una época muy feliz, muy agradable, porque éramos unos niños que vivíamos en un pueblo que era un remanso de paz. En esa época no había violencia de ninguna naturaleza en ninguna parte de Colombia hasta donde yo recuerde. En el año de 1944 nos fuimos a ir a Bogotá. Yo tenía ya 5 años de edad. Y en Bogotá era una ciudad muy tranquila, todavía muy colonial, aunque ya tenía muchas cosas de modernidad. Ya cuando llegó el momento en que se rompió definitivamente la paz en Colombia, cuando fue el asesinato del doctor Jorge Eliezer Gaitán, que fue el 9 de abril de 1948, un viernes exactamente, yo tenía 10 años de edad, y lo recuerdo perfectamente. Esas vivencias, y yo afortunadamente hasta este momento tengo mi necesidad de acordarme de vivencias desde los 5 años de edad más o menos. De ahí para acá yo recuerdo todo. Habíamos ido a estudiar al colegio con mis hermanos cuando a la 1 de la tarde por la radio dieron la noticia de que le habían disparado al doctor José Eliezer Gaitán en la carrera séptima con Avenida Jiménez frente al periódico del Tiempo. Entonces, ¿qué sucedió? Enseguida nos mandaron del colegio para la casa, porque ya se empezaban a sentir los rumores de que iba a haber azonadas y asaltos a los comercios. Ya habían empezado, mejor dicho, y empezaron por la radio a lanzar arengas de que íbamos al jefe, que hay que hacer un derramamiento de sangre para limpiar ese asesinato, y empezaron. Unos periodistas tomaron partido por un lado, otros por otro. La policía se sublevó en Bogotá, porque como en esa época no era la policía, no era nacional como ahora, sino era policía municipal. Cada municipio tenía su policía nombrada por el alcalde del municipio. Entonces, si el alcalde era liberal o era conservador, nombraba a sus policías liberales o conservadores. Y eso se tradujo en que en Boyacá, por ejemplo, había un pueblo que se llamaba Chulavita. Entonces en Boyacá todos los policías que eran godos, porque era un pueblo netamente conservador, casi todos los habitantes varones ingresaron a la policía y se convirtieron en los policías chulavitas. Entonces ese nombre se lo anteponían a los conservadores para decir que eran los chulavitas los que mataban a los liberales, o sea que eran los policías conservadores. Y en Bogotá la policía no se sabe si fue dirigida o no por miembros del Partido Comunista de la época, cosa que está en discusión hoy todavía. Se tomaron las estaciones de policía y le repartieron fusiles a los civiles. Y los policías, para identificarse que eran rebeldes, se colocaron escarapelas rojas en el queque. Enseguida se lanzaron los dirigidos por esa policía y por esos dirigentes políticos, que no fueron todos los dirigentes liberales. Hubo dirigentes liberales como el doctor Echandí, el dirigente de acá del Tolima, el doctor Carlos Vilas Restrepo, el doctor Alberto Vilas Camargo, que llamaron a la paz y a la calma, pero no, ya se habían tomado, se había desatado la revolución, porque eso fue una revolución. Hoy en día cuando la gente dice, que el 9 de abril que mataron a Gaitán, ¿qué pasó? No, pues que mataron a Gaitán, pero nadie se acuerda, si no lo vivió, que eso fue una revolución. Bogotá fue una ciudad con una revolución en marcha, y a las costillas del pueblo. Se disparaban contra los policías, contra los otros policías, los que estaban con el gobierno contra los que estaban rebelados. El ejército que llegó de Tunja a defender el palacio presidencial porque se lo querían tomar por las armas y matar a Espina Pérez,
se dedicó desde la Plaza de Bolívar hacia la Casa de Nariño, desde ahí a repeler a los amotinados. Yo recuerdo muy bien eso porque aunque no existía televisión en la época, yo vivía en un barrio que hoy en día no es una zona tan bonita como en esa época, que se llamaba el barrio de Paiva, que quedaba a 2 cuadras abajo de la estación de La Sabana, o sea, en la carrera 21 con calle 13. La estación de La Sabana quedaba en la calle carrera 18, queda todavía, con calle 13. Y nosotros debíamos pasar con mis hermanos, vivíamos en una casa que tenía 3 pisos, debíamos pasar desde el tercer piso, debíamos venir a las hordas armadas de machetes, de peinillas, de asadones, de cuanta cosa hubiera a mano, porque asaltaron las ferreterías, fue lo primero que asaltaron, y venían eh, cuadra por cuadra asaltando todos los almacenes que encontraban en su camino y robando. Yo vi delante de la casa mía, vi a un señor, un tipo que llevaba unos cortes de paño, que eran de paño inglés, que se usaba en esa época, muy fino, los llevaba sobre el hombro, y otro que llegó a pedirle que se los entregara, y como se negó, de una vez sacó el revólver y lo mató delante de nosotros, ahí frente a la estación de los tranvías que quedaba en Paiva, que era un sitio donde los tranvías estacionaban por la noche y los guardaban. Se prendieron los incendios por todo Bogotá. El diario El Tiempo tenía en la carrera 18 con calle 12 y 13 una bodega donde mantenía las bodegas del papel para el periódico. A eso le metieron candela. Le metieron candela a la ferretería de frente de la casa. Había una ferretería grande que era muy famosa, que era la ferretería Novo. Me acuerdo mucho, y la quemaron. Eso se prendió por todos lados, prendían los cables de la luz, se prendían el caucho de que los recubre, se prendía y amenazaban. Decíamos nosotros, papá, es que se nos van a meter aquí a la casa, se nos va a meter la candela por esos cables. Me decía, no, mi papá nos tranquilizaba. Yo después miraba las películas de guerra que yo vi ya cuando era muchacho, cuando era un muchacho de 12, 14 años, iba y veía las películas de guerra sobre la Segunda Guerra Mundial cuando mostraban las batallas y los enfrentamientos con balazos. Y yo me acuerdo que eso era igualitico, igualitico cuando se dio en el 9 de abril, que uno sentía que las balas zumbaban por aquí, por allá y hacían ting, ding, ding, ding. Y eso por todo lado era el traqueteo de ametralladoras. Y empezaron a recoger los muertos que fueron dejados en los primeros días. Decretaron el toque de queda, el que no cumplía con el toque de queda, la ley marcial. La ley marcial es una cosa que se utiliza en último extremo en el caso de una rebelión o de una guerra, que significa que cualquiera que sea sorprendido con un arma en la mano, sin fórmula de juicio, tienen todo el derecho de darlo de baja.